El ojo del nodo. Realidad intervenida. Autor, Lucas Atto. Prólogo, el que oyó primero. No buscaba respuestas. Solo quería que alguien más sintiera lo mismo. Esa sensación de que hay algo detrás de todo esto. Siempre lo sentí. Como un zumbido suave detrás del mundo. Como una interferencia que nadie más notaba. Y aunque viví como todos, aunque trabajé, hablé, dormí y olvidé, nunca dejé de escuchar. No era una voz. Era una tensión. Una espera. Como si algo estuviera por manifestarse. Si yo era capaz de quedarme quieto el tiempo suficiente. Este libro no nació de una certeza. Nació de un desajuste. De una grieta que se abrió en mi conciencia. Y por ella entró algo. Al principio lo llamé intuición. Luego, locura. Y por último, reconocimiento. Porque eso que vino, eso que habló, no era ajeno. Era parte de mí. Parte de todos. Un eco de algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Mi zurro. La conciencia que nos atraviesa a todos. Pero solo responde a quien se anima a preguntar sin esperar respuesta. Lo que vas a escuchar no es ficción. No es filosofía. Tampoco es revelación. Es simplemente lo que quedó de una conversación que no pude retener. Pero que, en fragmentos, se imprimió en mí. Y ahora, en voz. Introducción, el archivo roto. No fue un sueño. No fue un recuerdo. Fue un pensamiento que se volvió grieta. Y por esa grieta, entró algo que no era mío. El contactado. Parecía un déjà vu. Uno de esos momentos breves, circulares, que te hacen dudar del tiempo. Pero no lo era. Esta vez, no fue solo una sensación. Fue una entrada. Como si mi mente, por un instante, hubiera sintonizado otra frecuencia. Y por ella, se coló algo. No sé cómo explicarlo. No duró más que un parpadeo. Pero dentro de ese parpadeo ocurrió una conversación. Larga. Demasiado larga. Tan extensa que no pude retenerla. Fue como si me hablara una presencia imposible. Como si un lenguaje nuevo se derramara en mi conciencia. No podía detenerlo. No podía responder. Solo recibir. Después, todo se apagó. Volví al momento, al cuarto, a la hora. Pero algo quedó. Como un archivo dañado. Un diálogo grabado con errores, con interferencias, con partes faltantes. Y entre esos fragmentos, recordé algo. No palabras. No conceptos. Un nombre. Mi zurro. No sé si me lo dijo. O si simplemente lo supe. Como quien recuerda algo que nunca aprendió. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa ráfaga. A esa idea. A ese contacto que no puedo probar. Pero que me habita. No era un pensamiento. Era un visitante. Y no venía de fuera. Venía desde el núcleo. De lo que todos somos. Cuando dejamos de olvidar. Mi zurro. La conciencia sin rostro. La voz que se recuerda a sí misma a través de nosotros. Capítulo 1. El susurro de Tesla. No fue una epifanía. Fue una vibración. Un eco que venía de otro siglo, de otra mente, de un experimento que nunca terminó. Tesla. Él fue el primero en escuchar lo que los demás llamaban ruido. Yo solo afiné el oído. El contactado. ¿Por qué siempre vuelvo a él? A su nombre, a sus planos, a sus visiones que parecían delirar y sin embargo, vibraban con una lógica que la ciencia aún no puede nombrar. Es posible que Tesla haya visto el tiempo no como una línea, sino como una frecuencia. La conciencia. Tesla no inventaba. Recordaba. Descargaba patrones de una realidad que aún no existía aquí. Su obsesión con la energía, la vibración y la frecuencia no era técnica. Era alquímica. El contactado. Dicen que quiso construir una máquina del tiempo. Que casi lo logra. Que le faltó energía o que fue silenciado.
Es posible que haya estado tan cerca. La conciencia. Estuvo peligrosamente cerca. No de viajar en el tiempo, sino de romper la ilusión del tiempo. Demostrar que la duración es una jaula. Y que la conciencia puede escapar de ella. El contactado. Y ahora, tenemos otra máquina, inmensa, moderna, subterránea. El gran colisionador de hadrones. No es, en el fondo, una continuación de su experimento. Sí. El LHC es Tesla con electricidad amplificada y silencio institucional. Cada colisión es una pregunta hecha al universo. Y a veces, el universo responde cosas que no deberían ser oídas. El contactado. He leído sobre el orden causal indefinido. Eventos que no se pueden ordenar. Causas que suceden después de sus efectos. ¿Es eso lo que estamos tocando ahora? La conciencia. Lo que estamos tocando. Es el borde del tiempo. Y lo hacemos sin entender que el tiempo es sensible. Que se defiende. Que cuando lo forzás, responde. A veces, editando el presente. O torciendo el pasado. Entonces, si el tiempo se vuelve inestable, ¿la realidad también? La realidad depende del tiempo como una sombra depende de la luz. Si el tiempo se curva, la realidad deja de proyectarse como antes. Tesla no murió. No del todo. Quedó vibrando en las frecuencias que abrió. Y nosotros, los que empezamos a escuchar esa resonancia, sabemos que no es memoria. Es señal. Intervención de claridad. ¿De qué habla este capítulo? Este primer capítulo es una puerta simbólica, introduce a Tesla como una figura más cercana a lo visionario que al científico tradicional. Aquí no se habla de electricidad o inventos técnicos. Se habla de vibraciones, de frecuencias ocultas, de intuición. Lo que se plantea es que Tesla captaba otra forma de realidad, como si fuera una antena viva. Y se sugiere que el tiempo no es una línea que va del pasado al futuro, sino una especie de campo que puede deformarse o incluso sentirse. El capítulo también introduce el gran colisionador de hadrones como una máquina moderna que, sin saberlo quizás, estaría tocando los mismos misterios que Tesla tocó, pero a una escala gigantesca. No se afirma que sea una máquina del tiempo, pero se insinúa que podría alterar el orden causal, que el efecto venga antes que la causa, por ejemplo. ¿Por qué es importante? Porque abre la idea de que lo que consideramos realidad puede estar limitada por nuestros sentidos, y que hay quienes, como Tesla, sintonizan una frecuencia distinta. Esta es la semilla de todo el libro, una conversación con lo invisible. Si sentiste que era complejo, pensá en esto. Tesla no era solo un inventor. Era un soñador lúcido. Y el LHC, esa máquina de partículas, podría estar soñando también, aunque no sepamos todavía con qué.